sepamos que la pobreza está creciendo, que hay cientos de miles de peruanos más pobres y algunos más pobres extremos, que es la última categoría, y que ahí ya sí hay una preocupación hasta por la supervivencia y por el hambre. Para hablar de todo esto tenemos a un gran experto, porque desde hace muchos años, décadas diría, está asociado a la lucha contra la pobreza y actualmente preside un ente que es un nombre largo, así que le pido, Federico Arnillas, gracias por acompañarnos, que usted mismo lo pronuncie. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Y la mesa es una hija de la crisis del 2000. La crisis política del 2000 requirió una solución y en el escenario de la tensión entre Estado y sociedad se facilitó el diálogo a través de la OEA, la mesa de diálogo de la OEA. Eso ayudó a que haya esta mesa. Y ese modelo es el que se recoge para trabajar justamente estrategias para la lucha. Claro, y conversando con diversos sectores. Eso está muy bueno. ¿Y qué pasó ayer? ¿Usted sabe qué pasó? Porque quedó claro el comunicado del INEI que iba a presentar, donde usted era uno de los panelistas, ¿no? Para presentar y digerir las cifras. Se canceló ese evento y obviamente ahí pues se sospecha de la mano del gobierno que dice no es momento, no queremos que se conozcan por lo menos ahora estas cifras. Yo tengo la misma impresión, no tengo una certeza, pero la misma impresión, un desencuentro que en el fondo ponía en duda la calidad del trabajo, ¿no?, que se había realizado. Las cifras de pobreza que trabajamos en el Perú tienen como punto de partida una encuesta que es muy grande, la Encuesta Nacional de Hogares, que tiene 35.000 hogares en la práctica, ¿no? Y el equipo que hace acompañamiento al equipo del INEI es un equipo sumamente exigente, ¿no?, en términos de velar cada paso del proceso de levantamiento de la información, las condiciones en las cuales se hace. Todo el sistema es muy riguroso justamente para que la información sea absolutamente confiable para el país. Y a veces los datos pueden no gustar a quien está en el ejercicio de gobierno, ¿no? Entonces, creo que en ese contexto hay que asumir el escenario. Finalmente, el efecto positivo ha sido que, como nunca, los datos de pobreza han estado en la agenda pública. ¿Había sucedido algo así antes, usted recuerda? Alguna vez medio que apareció una tensión, pero se resolvió muy rápido. ¿En qué gobierno? Exacto. ¿En qué gobierno fue? Y de mejor dejémoslo en la historia. Ya, pero esta es primera vez que se cancela el evento. Sí, sí. ¿Y alguna explicación le dio porque quién lo invitó a ser parte del evento y quién le dijo, mira, ya no va a haber? El evento, el protocolo que se sigue es que el borrador, por así decirlo, del informe, ¿no?, con las cifras, con las mediciones, etcétera, pero casi el borrador en limpio, ¿no?, es conversado con el gobierno. Eso se ha hecho con todos los gobiernos, ¿no? Y en general los gobiernos han tomado la información como un dado y en torno a eso van a preparar sus propias opiniones sobre los resultados. Ahora, el gobierno es parte de esa comisión, ¿no? O sea, hay funcionarios de los sectores que son también parte de la comisión, o sea, están al tanto de la discusión. ¿Y los miembros de esa comisión, porque usted es miembro de esa comisión también? Sí, porque en esa comisión hay representantes de diversos estamentos. Y como participante del evento, de los 4 o 5 panelistas que iban a comentar las cifras, a usted le dieron las cifras días atrás. Las cifras las tomamos conocimiento sobre caliente, o sea, se ha ido preparando la información y lo que queda como información final es lo que se discute. Pero entonces me estaba diciendo quiénes lo convocaron para el evento es que es una plataforma debió estable, ser hoy. Es una plataforma estable, o sea, dentro del INEI hay un mecanismo pero, que es la pero comisión. el INEI es el que organizó el evento. Sí, porque son los únicos que pueden hacerlo, digamos, por la escala del trabajo. Entonces que hay que hacer. La cabeza del INEI, el señor Peter Abad, es el que debe saber los detalles de quién le dijo no vas a hacer el evento. Yo recibí la llamada que me dijeron, mira, la presentación que está programada para mañana no se va a hacer.
Y dijimos varios porque la misma información fue comunicada a varios y fue una sorpresa, pero obviamente fue simultáneamente una preocupación porque implicaba el riesgo de un tipo de intervención política en una decisión técnica, cosa que ha pasado en otros países, ¿no? Cuando se empiezan a alterar cifras para... Que más bien eso no tenemos, ¿no? Felizmente. Tenemos una historia de registros estadísticos serios. Muy confiables, de alta calidad. Podemos estar mal en muchas cosas, pero estamos registrados. Nuestros males están registrados. Sí, y el hecho de que los males estén registrados nos permiten discutir ahora de qué pasa con la pobreza, ¿no? Claro, vamos al fondo. Ya dejemos ese horror político a un lado y vamos al fondo, ¿no? Somos más pobres y la tendencia es que se está concentrando la pobreza no solo en el campo, sino en la urbe. ¿Eso es una novedad de los últimos tiempos? A ver, yo, en mi lectura personal yo diría que no. O sea, decir que hemos mirado solamente la pobreza rural y no hemos visto la pobreza urbana es un error, ¿no? O sea, las invasiones han sido la primera expresión de pobreza urbana, ¿no? Hay estudios sobre las invasiones desde el 48, 55, etcétera. O sea, la pobreza urbana es algo que está ahí. Que algunos no quieran verla es otro problema. Entonces sí hay que ser muy conscientes de que es muy fuerte la pobreza urbana y también es muy fuerte la pobreza rural. Dos características que uno puede tomar en cuenta, cantidad, ¿no? Y gravedad. En el caso de las zonas rurales, la población que tenemos en nuestras zonas rurales hoy día es minoritaria respecto a la población total del país. Y la pobreza que se presenta ahí, sin embargo, sigue siendo muy, muy dura. Allí sí hay bolsones de pobreza extrema grande. Y territorios en los cuales esa población vive en condiciones altamente precarias. En el caso urbano, ¿no? Tenemos mucha población y también tiene problemas de pobreza, pero que son, en cierto sentido, distintos a lo de la pobreza rural. Entonces, en cantidad, la población urbana en situación de pobreza es bastante más que la población rural en situación de pobreza. Las formas de pobreza son a veces parecidas y en otros aspectos distintos. Nos decía nuestro anterior invitado, Carlos Olivo, el presidente del Consejo Fiscal, que más que las políticas sociales, lo que ayuda a salir de la pobreza es el crecimiento. ¿Usted coincide con eso? Sí, pero el crecimiento opera en el largo plazo y tenemos una pobreza que tiene urgencias en el corto plazo. Y entonces necesitamos una política pública que sea capaz, ¿no es cierto?, de responder a esas urgencias, algunas de las cuales son que no se vaya a producir pobreza. O sea, cuando nosotros atendemos, por ejemplo, el tema de la anemia infantil, lo que estamos haciendo es evitando pobreza futuro. Y esa política social se concentra, pero no exclusivamente, porque también es salud, educación, todo, pero se concentra, el MIMP, no lo olvidemos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se concentra en el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, que estuvo a cargo de la presidenta Dina Boluarte durante el gobierno de Castillo. Hoy el ministro Morgan Quero, que fue su jefe de gabinete, decía que gracias a las políticas implementadas por Dina Boluarte en el MIDIS, podíamos casi agradecer que la pobreza haya aumentado en 1.5 y no más. A ver, las políticas que se han implementado en el MIDIS tienen una continuidad a lo largo de las diversas gestiones que han habido. O sea, creo que son desde el gobierno de Humala, que ahí nació el MIDIS, ¿no? Sí, pero elementos de la política ya venían de antes, ¿no? El primer elemento muy claramente en esa línea fue el programa Juntos, ¿no? Y el programa Juntos es todavía del 2004 realmente, 8, perdón. Ah, ¿no? con Alan García. Sí, ¿no? El programa Juntos, ay, ya la memoria a uno le empieza a fallar. Toledo, García, Humala, Cuchín. Con Toledo. Y antes de 2008. Sí. Incluso hubo la discusión si iba a ser de clientelismo o no, pero finalmente se echó a caminar el programa y en general los controles sociales han sido importantes, ¿no? Juntos es, si quieres, el antecedente, que son estos programas de transferencias monetarias, digamos, en algunos casos, o condicionadas a servicios, ¿no? Ya. Y esa
esa política, ese estilo de políticas en el MIDIS tendría que cambiarse con lo que sabemos ahora de la pobreza? No necesariamente, más bien hay que reforzarse. Hay que reforzar y ubicar los componentes más adecuados a partir del aprendizaje. Incluso hay cosas que se han desarrollado y que no están potenciadas. Por ejemplo, la relación entre abuelos y nietos en las zonas rurales para los programas de transferencia de conocimiento, ¿no? Ese diálogo intergeneracional tiene efectos positivos, culturales y económicos, por ejemplo, ¿no? Y hay un cuadro interesante de pobreza multidimensional, donde va más allá de lo monetario. A ver, eso es una exploración en el mejor sentido del término. Y es una discusión internacional. Lo que estamos hablando es, a ver, por definición, ¿no? La situación de pobreza afecta a diversas dimensiones de la vida de las personas, ¿no? Y esos aspectos, digamos, contribuyen a veces a que esa condición de pobreza se refuerce. Hay una multicausalidad, ¿no?, en la experiencia de las personas en situación de pobreza, ¿no? Y eso es parte de lo que hay que enfrentar. O sea, necesitamos políticas públicas que tengan esa capacidad para que confluyan en la atención, en la protección del derecho, ¿no?, de las personas, porque eso es lo que está afectado finalmente, ¿no es cierto? El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a un trabajo digno, ¿no?, el derecho a descanso, ¿no? Son parte de la vida de la persona. O sea, que alguien, a la vez que mejore sus ingresos, no tenga hijos con anemia infantil, tenga acceso a la educación, todo eso en un paquete. Exacto. Junto, y por eso el Estado tiene que tener políticas pues donde confluyan esos sectores. Y tiene que tener un diálogo con la sociedad para reconocer cuáles son esas necesidades, cuáles son las formas de garantizar esos derechos con pertinencia al territorio, a la cultura, ¿no?, para que la prestación de los servicios, que es la responsabilidad del Estado, llegue y garantice adecuadamente los derechos de las personas. Y en las cifras y en los datos de este año, ¿hay alguna sorpresa? ¿Algo que no se veía antes y ahora se ve por primera vez o se ve con más claridad que los años pasados? Yo diría que la metodología ha ido permitiéndonos percibir más que la pobreza, el cómo estamos respondiendo a ella. ¿Me explico? Es a la hora que uno dice, oye, ser histórica, ¿ya? Cuando uno mira la evolución de la pobreza monetaria para el país, lo que va a encontrar es que desde el 2004, que hay información y ser histórica comparable, se ha ido reduciendo la pobreza hasta el 2016, 12 años de reducción. Ahí que llegamos a 20, ¿no? Que fue el... Estamos todavía un poquito abajito del 20, ¿ya? Estuvimos 19 punto algo, más cerca al 16 que al 19. Pero, nuestro mejor momento. Baja, ¿no? Pero ¿qué pasa en el 2016? El 2016 al 2019, en esos 4 años se estanca. Esa tendencia se quiebra. Entonces la pregunta clave es ¿por qué se quiebra? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que no hemos hecho bien entre el 2016 y el 2019, justo antes del COVID, ¿no? En esos 4 años yo diría que hay 2 factores especialmente importantes: conflicto político y fenómeno del niño. Claro, el 2016 empieza pues... el conflicto político y después tienes el fenómeno del niño. Empiezan las armas nucleares en la política, las cuestiones de confianza, las disoluciones, las vacancias. Dejemos en mi definición la tensión, porque la tensión política, digamos, la política es una parte muy importante para la lucha contra la pobreza, siempre y cuando la política tenga como reto justamente contribuir a la reducción de la pobreza. Cuando el conflicto político, ¿no?, se acentúa, se bloquea la capacidad de respuesta, ¿no?, y de prestación de los servicios que se requieren para garantizar los derechos de la población, ahí estamos en un escenario complicado. El ruido político, es cierto, porque el ruido político espanta la inversión, bloquea el crecimiento, provoca pobreza, y mientras más polarizados, más pobres estamos.
o por lo menos nos estancamos, como es el hecho histórico para el cual tengo la data y es comparable, ¿ya? Entonces, el punto sustantivo entonces es cómo sales de eso, ¿no? Y ahí es donde temas como la construcción de acuerdos de gobernabilidad, ¿no?, resultan elementos claves para establecer compromisos, ¿no? Tenemos que conversar pronto y más pensando en las redes del futuro. Ahorita estamos consternados por las cifras, pero tengamos una próxima conversación para hablar del futuro. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes y a ti en especial, al equipo que está acá.